¿Cuál ha sido su preparación académica? Mi preparación, bueno, yo estudié en la UNAM, ¿no? Y estudié en la Facultad de Psicología. Muy curioso la Sí. parte, y bueno, también soy tercera generación CCH. ¿Cómo pasó de ser estudiar psicología a la Sí, prensa? es muy curioso porque efectivamente mi hermano, que es 2 años mayor que yo, él sí estudió en la UNAM Ciencias de la Comunicación, precisamente, y él estaba más abocado a estudiar periodismo, que en ese entonces era periodismo y comunicación colectiva, la carrera se llamaba. Entonces él estudió y él estaba más interesado en ciencias de la comunicación, y en algún momento muy al principio de su carrera, de terminar su carrera, entró a trabajar a Bellas Artes, al departamento de prensa, y estuvo trabajando ahí un par de años y lo dejó ese encargo, que era reportero de Bellas Artes, lo dejó y comentó que necesitaban gente, y finalmente pues también pues me llamó la atención y fui a trabajar allí. Okay. Empecé así, trabajando en Bellas Artes en el departamento de prensa. Ajá, entonces, bueno, mi siguiente pregunta, que está como relacionada, es ¿por qué decidió dedicarse a la prensa y los medios, encaminándose hacia el departamento de cultura y de arte? Porque, bueno, fue fascinante realmente entrar a Bellas Artes, fue lo más maravilloso, ¿no? Estar trabajando ahí en ese entonces era nada más INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces fue maravilloso, y en el área de prensa, bueno, me encantó la idea, entré precisamente haciéndome cargo de la síntesis informativa. Entonces eso me dio la gran oportunidad de conocer, bueno, también lo que se escribía acerca del INBA y de todas sus actividades. Entonces para mí fue fascinante, fue un golpe, y ya no lo dejé. Después de concluir sus estudios, ¿dónde comenzó a trabajar? Me está diciendo que es en el INBA, exactamente en el área de prensa. Exactamente, en el área de prensa, es correcto. ¿De qué se trató? Bueno, ¿cómo fue su desempeño dentro? ¿Qué es lo que hacía comúnmente? Principalmente entré, como comentaba, haciéndome cargo de la síntesis informativa. Tenía a mi cargo algunas personas que se dedicaban a revisar los diarios, ¿no? Y recortaban todo lo relacionado con lo que era el INBA, o la cultura en general incluso, ¿no? Todo lo relacionado a cultura, para elaborar una carpeta informativa. Para esta carpeta se la hacíamos llegar a todos los directores de área de Bellas Artes. Entonces, por ahí fue que me empezó empezar a trabajar con lo que en ese entonces a mí me llamaban, lo que llamábamos en esta área eran los recorteros, porque eran los que recortaban los tengo entendido que ha trabajado dentro del IMCINE, del IMBAL, 11 TV, entonces, ¿qué me podría hablar, platicar acerca de su labor dentro de estas instituciones? Sí, bueno, en cada una de ellas ha sido una experiencia maravillosa, sin duda. Para mí el INBA fue como mi escuela, digamos, ¿no? Hay que conocer, aparte de, reitero, todas las actividades que hacía el INBA, digamos, y trabajar y conocer. En ese entonces, digamos, me tocó trabajar, por ejemplo, en el homenaje nacional a Juan Rulfo el presente, ¿no? Con Rufino Tamayo, todavía conocerlos, bueno, fue así maravilloso, ¿no? Eso fue fascinante, ¿no? Y bueno, conocer también esta parte del periodismo fue así, empezar también desde, reitero, ¿no? Elaborar una síntesis informativa, y posteriormente hacer entrevistas, algunas notas, en fin, ¿no? Casi nunca me tocó reportear, después, porque ya de ahí pasé, digamos, a hacer como una labor
pues de corrección de estilo, ¿no? A todas las notas que llevan los reporteros, fue así, pero eso fue maravilloso. ¿Cuál es su labor dentro de la Cineteca Nacional? Mi labor en la Cineteca es como llevar la difusión de la Cineteca. O sea, ahorita está bajo mi cargo la oficina de prensa, la oficina de medios digitales, que son las que llevan redes sociales, también medios audiovisuales, que son los que se encargan, esta área se encarga de hacer los videos promocionales de los cineminutos de las películas que se presentan, o de los ciclos que se presentan aquí en Cineteca. También está a mi cargo el área de relaciones interinstitucionales y convenios. Entonces, básicamente esa es mi labor, coordinar todas estas áreas y para dar a conocer todas las actividades que lleva a cabo Cineteca Nacional. Bueno, mi siguiente pregunta es: ¿qué experiencias buenas o malas ha tenido que quisiera relatar dentro del área de la prensa, de todos sus trabajos? O sea, empezar relatando de Juan Rulfo. De Juan Rulfo, conocer a Juan Rulfo, a Rufino Tamayo, también como que ser parte igual en ese entonces de estas actividades de ahí del INBA. Fue así como algo maravilloso, contacto con la cultura y todo. Participar en todas las actividades que llevaba a cabo el INBA en ese entonces, que eran todas, por ejemplo, en lo referente a literatura, encuentros del mundo de poetas del cine latino, los festivales nacionales de danza, los festivales, la muestra nacional de teatro que se realizaba en el interior, en fin, una serie de cosas así que fue así, pues maravilloso. Ese contacto con la cultura fue algo espectacular. Yo creo que eso fue lo que más me ha encantado, este encuentro con la cultura, y aparte desde la oficina de prensa, que te permite estar muy cercano a eso y difundirlo, darlo a conocer al público. Es algo muy padre. ¿Cómo fue su desarrollo de entre todas estas? ¿Cómo fue pasar de una a otra? ¿Habían diferencias o similitudes? ¿Qué encuentra usted de una a la otra, o hasta llegar aquí? ¿Cómo encuentra su experiencia, su aprendizaje? Sí, fue realmente, creo que sí, fue un aprendizaje, reitero, muy grande. Al principio, Bellas Artes, pasar de coordinar esta síntesis informativa a posteriormente hacer incluso como un coordinador de redacción, ¿no? E incluso organizar conferencias de prensa, todo esto, sí, maravilloso. Participar en todos esos encuentros que organizaba el INBA en el interior del país, fue también muy grato, digo. Fue una experiencia muy importante para que posteriormente, después de 11 años, en mi primer periodo en el INBA, decidí salir y buscar por otro lado, y fue entonces cuando me encuentro con el IMCINE. Y también, pues de ahí también fue otra etapa de mi vida que me marcó muchísimo, porque prácticamente a partir de ahí, del 91 para acá, pues no está prácticamente trabajando en estas áreas de cine, ¿no? Fueron en 3 periodos, fue de 7 años en el IMCINE, 2 periodos aquí en Cineteca Nacional, uno en Canal 11, un periodo, quiero decir, un par de años en Canal 11, también en el órgano promotor de medios audiovisuales, ahora en ese entonces era el OPMA, y cuando recién se creó, y ahora es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR, que era el OPMA. También haber trabajado en todo esto, en todas estas instancias, ha sido muy interesante para mí, porque me ha permitido
casi en todas estas áreas, trabajar en momentos muy importantes. Por ejemplo, en el 91, cuando entré en cine, pues tratar de que pues que el público mexicano se reencontrara con su cine fue un reto muy interesante, que a mí también creo que me tocó vivirlo, ¿no? Que el público, como que buscar que el público regresara a ver su cine. Había dado entrevistas acerca de, bueno, algunos fragmentos en algunos periódicos acerca de la transición de la pandemia a ya volver al cine. Ajá. Entonces, ¿cómo fue esa parte de la difusión, de la comunicación, de dar a conocer que ya es posible volver al cine y volver al cine en la Cineteca? Ajá. Sí, también fue un periodo interesante el regreso aquí a las actividades presenciales que le llamamos, que evidentemente aquí en Cineteca pues tienen que ser presenciales porque son salas de cine. Entonces, a un principio fue complicado porque por la misma situación la gente todavía estaba un poco temerosa y porque estaba todavía pues latente pues la situación todavía de la pandemia, en fin. Entonces poco a poco la gente ha ido regresando. Antes de pandemia la Cineteca tenía alrededor de 1.300.000 espectadores en un año, y apenas el año pasado se llegó a los casi 800.000 espectadores. O sea, todavía no se llega a los estándares que teníamos antes de pandemia, pero ya poco a poco ya la gente ha ido tomando confianza y regresar aquí a la Cineteca, que les gusta mucho aquí la Cineteca. Es un espacio muy querido por la gente, les gusta mucho aquí la Cineteca. Entonces es eso. La programación también es interesante porque pues hay mucha de la gran parte de la programación solo se puede ver aquí en Cineteca, ¿no? Ahora viene un reto mayor porque en julio precisamente Cineteca Nacional va a tener una sede más, que va a estar en el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Y posteriormente otra sede en Chapultepec. Entonces para fin de año ya va a haber 3 cinetecas. Diversificación. Sí, exactamente. Entonces es más labor que se tiene que hacer para que entonces más gente tenga se conozca más y vayan a estas otras sedes, ¿no? Recuerdo, bueno, dentro de la pandemia o todavía como dentro de este periodo de COVID, hubo el estreno de la película de Pinocho. Entonces, mi pregunta es más como dentro de todo lo que ha trabajado en la Cineteca, como en sí, cómo es la difusión de cada película, cómo funciona para que la gente vaya o no vaya, bueno, que la gente quiera ir a ver las películas, o es más como la iniciativa de las personas a ir, a venir. Debo decir una cosa, que la Cineteca tiene un público ya muy cautivo, ¿no? Hay mucha gente que de verdad viene porque, como comentaba anteriormente, le gusta mucho Cineteca y sabe que va a encontrar aquí una película, siempre encontrar una película que le llame la atención. Con respecto a la difusión que se hace cada una de las películas, sí tiene su público, hay un público que sí sigue a Cineteca, ¿no? Desde luego, y puede ser desde un autor, desde un director, un realizador, o películas en sí que llaman mucho la atención. Entonces la gente viene. Mencionaba el caso de Pinocho, ¿no? Digo, la verdad, fue un fenómeno aquí muy importante en Cineteca. Se convirtió en un fenómeno muy importante porque aquí era el único lugar en donde se exhibía, aparte de en la plataforma, ¿no? Entonces la gente venía porque quería verla aquí en pantalla grande, y
también se tuvo el acierto, digamos, de parte de la distribuidora, en este caso, de montar una exposición con las marionetas originales de la película. Entonces eso fue algo muy espectacular para la gente, motivante, y eso ayudó mucho a que regresara la gente aquí a Cineteca, mucho, principalmente Pinocho, ¿no? Pero reitero, hay autores que son muy favoritos, digamos, muy seguidos por gente, y se anuncia un ciclo de un cineasta en particular y la gente viene, ¿no? Por ejemplo, también o ciclos de algunos países también tienen mucho público, ¿no? Ciclos de cine japonés, entonces bien, o reitero, autores, ¿no? Wes Anderson, no sé, en lo que se refiere a los clásicos, aquí los clásicos se proyectan cada fin de semana, los clásicos. Cuando se proyectó El Padrino también estaba con funciones agotadas. Ahora llama mucho la atención con Los Guerreros, ¿no? Sí, es una película finales de los 80, si no me equivoco, y ha despertado mucha expectación, tanta que ya ahora lo vamos a exhibir un poco de manera más permanente, no nada más fines de semana. ¿Cómo es que llega una película aquí para allí luego que se difunda? ¿Cómo es ese proceso? O sea, por ejemplo, aquí, bueno, las distribuidoras, hay películas que se compran Cineteca para su distribución, pero hay distribuidoras que vienen, presentan sus películas, y en Cineteca hay un comité de programación, que son los que deciden qué películas son las que se van a programar. A partir de ahí, entonces empieza la labor del área de difusión, ¿no? Ver qué película es, y empezamos a ver cuál es el tratamiento que se le va a dar. O sea, el tratamiento me refiero, aparte de boletines de prensa, puede ser una conferencia de prensa, puede ser una presentación, si hay posibilidad de tener aquí al director, pues igualmente, igual se convoca a los medios o igual también hacer una función especial con el director o con actores, en fin. Ahora lo que ha facilitado mucho a raíz de pandemia, curiosamente, es el hecho de que se pueden hacer la difusión también, aunque el director no esté aquí presente en México, hacemos conferencia de prensa vía Zoom, pues a distancia. Entonces esto también ha ayudado mucho y facilita mucho, que es con lo que nos dimos cuenta a raíz de pandemia de esto, que podemos hacer este tipo de cosas, aunque no estén los autores aquí presentes, bueno, están en su lugar de origen y podemos hacer conferencias de prensa. En fin, eso ha ayudado mucho. ¿Querría agregar algo? Pues agradecer el interés, digo, realmente, como verán, no soy el mejor hablando, pero sí, estoy fascinado con mi labor, claro, o sea, con lo que me encontré con la labor del periodismo, y aunado a la cultura y posteriormente a la cultura cinematográfica, pues es una cosa de verdad muy, muy grata.